Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles nuevamente después de una semana en la que dejamos de compartir la última reflexión en torno a una temática que estamos desarrollando ya hace 2 semanas, que se titula el altar. Y en la primera parte de la serie vimos lo que era un altar y cómo se construía el altar. Ya tomamos como referencia cuando Elías, cierto, ordena el altar que estaba arruinado. Y luego dijimos que para presentar ofrenda, sacrificio delante de Dios, tenemos que preparar el altar, tenemos que ordenar a aquello que está desordenado en nuestra vida. Luego continuamos con Génesis capítulo 22, donde nos muestra la obediencia que tuvo Abraham delante de Dios, que generó que él pudiera sacrificar, ¿cierto?, desde su corazón a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios le pide a Abraham que pueda sacrificar a su hijo en un altar. Y en ese capítulo de la serie de la semana, perdón, el capítulo de la semana pasada de esta serie, vimos que en el altar muchas veces se tiene que sacrificar aquellas cosas que amamos, aquellas cosas que hacen espacio en nuestro corazón y que muchas veces Dios nos va a pedir para que le cedamos el espacio que Él se merece en nuestras vidas. Ya, porque nada es más importante que Dios, nada es más importante que su presencia en nosotros. Y el día de hoy vamos a compartir la última parte de la serie, la cual se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 nos cuenta algo muy especial, una historia preciosa que me encanta y que es el llamamiento de Samuel. Cuando Samuel, ¿cierto?, es llamado por Dios y consagrado para su servicio. Sabemos que Samuel es el hijo, ¿cierto?, de Ana y Elcana, que Ana lo fue a llevar al templo, ¿cierto?, donde estaba el sacerdote Elí, como ofrenda delante de Dios, porque Dios le había concedido, ¿cierto?, la bendición de ser mamá y ella había pactado delante de Dios que después de un tiempo iba a ofrecer como ofrenda delante del altar a su hijo Samuel, ¿cierto? Y en Primera de Samuel, capítulo 3, nos encontramos con, como ya les mencioné hace un momento, con que Dios llama a Samuel. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Samuel ministraba en presencia de Elí. Constantemente estaba ministrando en presencia de Eli, constantemente estaba ministrando en presencia del hombre de Dios. Hasta que escucha la voz de Dios, hasta que Dios le dice, aquí te quiero, y lo llama para su servicio. Y hay algo que me llama poderosamente la atención y es lo siguiente, que Samuel estaba, cierto, constantemente sirviendo y ministrando en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque como él era ayudante, ¿cierto?, del sacerdote, él tenía que ver que la lámpara no se apagara, mantener constantemente todo eso, las labores que hacían en ese tiempo los sacerdotes. Y Samuel estaba siendo formado en esa área. Y estando ministrando en el templo, ¿cierto?, específicamente en el altar, en presencia de Eli, viene Dios y lo llama. Dice que Samuel, cierto, estaba acostado, ya era de noche y estaba acostado y Dios le llama en 3 oportunidades. Y él, como no era capaz de distinguir la voz de Dios, Dios vuelve a insistir una 4.ª vez, ¿cierto?
Y después que Samuel en esas 3 oportunidades se presenta delante del sacerdote Elí. Dice, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Y Elí se da cuenta de que Dios era el que estaba llamando a Samuel. Y cuando le dice Elí, si te vuelven a llamar, responde, heme aquí, ¿cierto? Pasa la 4ª vez y Samuel se da cuenta de que Dios lo estaba llamando. Y aquí hay algo importante que me da para pensar y para reflexionar con ustedes el día de hoy. Cuando Samuel fue llamado, no fue llamado estando en su casa. Cuando Samuel fue llamado, no fue que estaba haciendo cualquier cosa. Estaba ministrando en el altar. Constantemente estaba ministrando en el altar. Y quizás estaba cerca del altar cuando Dios viene y lo llama. ¿Y qué es lo que podemos extraer de esta reflexión? Que cuando nosotros estamos cerca del altar, Dios nos va a llamar para tener encuentros con nosotros, para poder darnos una asignación, para poder consagrarnos para su servicio. A Samuel Dios le dio una palabra específica, ¿cierto? Y después termina el capítulo 3 de Samuel diciendo que Samuel fue fiel profeta de Jehová en todo el territorio donde estaba. Y es lo que generó el que Samuel fuera fiel profeta de Jehová. Fue como consecuencia de que él fue capaz de comenzar no solamente a ministrar en presencia de Elí, sino que después que fue llamado, él ministró en presencia de Jehová. Muchos de nosotros muchas veces hemos ministrado en presencia de las personas que Dios ha puesto por delante. Y si bien es cierto, hacemos servicio delante de Dios, pero ministramos constantemente delante de las personas que Dios pone por delante nuestro. Hasta que Dios nos llama. Hasta que Dios nos dice, para esto te quiero. Hasta que Dios nos consagra para su servicio. Y ahí comenzamos a ministrar en el altar en presencia de Dios. Y este es el sentido quizás para poder terminar esta serie. No considerar más el que estemos ministrando en presencia de alguien con nombre y apellido, de algún ministro, de algún pastor, de algún líder de alguna iglesia en específico. Ministrar cuando nosotros estamos en el altar, después que lo cuidamos, después que lo reedificamos, consagramos todo lo que somos nosotros, ofrendamos todo lo que somos nosotros y lo entregamos a los pies de Cristo. Nosotros somos llamados y podemos ministrar en presencia de Dios. Eso es lo que Samuel hizo después de que fue llamado. Comenzó a ministrar en presencia de Dios, no en presencia de él. Y eso hizo que él se convirtiera en fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque constantemente estaba en intimidad, constantemente estaba escuchando la voz de Dios. Constantemente. No solamente en el altar fue llamado. Además de eso, pudo escuchar la voz de Dios. En el altar se escucha la voz de Dios. Dios nos llama.
por nombre. No dice, tú que estás ahí en tal rincón, te necesito. No, 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 no. Dios nos llama con nombre porque Él nos conoce. Para una asignación en específico. Y eso se logra estando en constante intimidad en el altar. Más allá de un altar físico, el altar es nuestro corazón. Si nosotros tenemos nuestro corazón alineado a Cristo, si nosotros tenemos nuestro corazón ordenado, consagrado, vamos a ser llamados, vamos a poder escuchar su voz, vamos a poder ofrendar todo. Si Dios nos pide todo, es todo. Y vamos a poder decirle aquí, envíame a mí, estoy listo, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y Él va a cumplir la asignación por la cual nos llama. Por lo tanto, si podemos sintetizar esta serie, preocupémonos de constantemente estar en intimidad cerca del altar y podamos ser sensibles a escuchar cuando Él nos llame, nos diga, para esto te quiero, para esto te escogí, y de esa manera nos podemos convertir en fieles siervos y siervas de Dios, siervos asignados con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir a cabalidad en nuestras vidas. Esa asignación se va a cumplir a cabalidad en nuestras vidas. Pero mantengámonos cerca del altar. Mantengámonos teniendo una intimidad constante con el Señor. Constante. No que sea de tiempo en tiempo. Una intimidad constante con el Señor. Cerca de su presencia. Cerca de su altar. Porque el estar cerca de su altar nos va a hacer escuchar su voz, sentir los latidos de su corazón. ¿Y qué mayor regalo que ese? ¿Qué mayor regalo que ser llamado, que ser escogido, que ser asignado y considerado dentro de los propósitos de Dios? Así que te dejo con esa reflexión. Espero que esta serie te haya sido de mucha bendición. Que si sabes de alguien que necesite escuchar esto, puedas compartírselo y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de lo que el Señor tiene para nosotros. Te mando un abrazo y nos vemos a contar ya de la próxima semana con otra temática en la que vamos a ser bendecidos también en torno a la palabra del Señor. Un abrazo, bendiciones y es hasta la próxima semana. Chao, chao.